Muy bien. Ahora estamos en el caso de que tenemos un circuito en paralelo, tres resistencias en paralelo, de esta forma. Muy bien. Ustedes con sus líneas, sus cables conductores, pues van a hacer este circuito, van a armar este circuito donde tiene la fuente de voltaje y aquí la primera resistencia, luego la segunda resistencia y luego la resistencia 3. ¿Sí? En sus tablas. Ahora lo que yo quiero saber es cuál, cuánto va a valer esta corriente que pasa por todo el circuito, es decir, la corriente que entra y, bueno, y que de la misma forma regresa. ¿Cuál es el valor de esa corriente? Eh, para ello nosotros vamos a, no, bueno, nosotros sabemos previamente que este circuito es equivalente a uno donde nosotros tenemos una sola resistencia RT o R equivalente, ¿sí? Y una corriente I, que es la misma que está aquí. Así sí se ve. Donde esta R total, chequen sus notas, la R total o R equivalente va a ser igual a 1 entre el inverso de el inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. ¿Sí? Es decir, ustedes conocen la resistencia 1. Si conocen la resistencia 1, obviamente si no la conocen, pues la miden con el multímetro. Si conocen la resistencia 1, la invierten, es decir, ponen 1 entre R1 y lo ponen aquí. Lo mismo, la resistencia 2, el valor de la resistencia 2, 1 entre R2 y lo ponen aquí. Y para la resistencia 3, 1 entre R3 y lo ponen aquí. ¿Sí? Y suman 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Esa suma de los tres lo van a poner en esta parte, es decir, debajo de esta línea de quebrados. Y la resistencia RT o resistencia equivalente va a ser 1 entre esa suma. 1 entre la suma de 1 en R1 más 1 en R2 más 1 en R3. Y eso les va a dar un número. ¿Ok? Entonces, la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, aplicado a este circuito equivalente, la corriente va a ser el voltaje de entrada entre esa resistencia total. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes ya previamente van a conocer cuál es el voltaje de su batería o de su fuente de voltaje. Lo ponen aquí, aquí. Y una vez que hicieron el cálculo de la resistencia equivalente, el número que les salga lo ponen aquí abajo. Y de esa forma ustedes van a conocer la corriente que entra, que sale y que entra al circuito. ¿Sí? Tiene que ser la misma. Y bueno, hacen el cálculo y lo anotan. Hay que recordar también, bueno, esto anotarlo, anotar el resultado, ¿sí? Regístrenlo en una tabla. Sabemos que si aplicamos la ley de Ohm a cada una de estas resistencias, nosotros podemos conocer la corriente que va a pasar en cada una de estas resistencias, es decir, la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Por qué? Porque esta corriente que viene aquí, esta corriente de entrada, se va a dividir en tres, se va a repartir entre las tres resistencias, entre esta y esta de acá. De tal forma que sumada las tres nos debe dar la corriente total, la corriente de entrada. ¿Sí? Bueno,
¿Cómo vamos a encontrar I1, I2 e I3? Pues es muy sencillo. La corriente 1 es igual al voltaje 1 entre la resistencia 1. La corriente 2 es voltaje 2 entre resistencia 2. Y la corriente 3 es igual a voltaje 3 entre resistencia 3. Muy bien. Bueno, la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 ya las conocen. Suponemos que ya son conocidas. ¿Sí? El voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, recuerden que en un circuito en paralelo, el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 es el mismo. Es igual al voltaje de entrada. Entonces lo único que hacen es dividir el voltaje de entrada, que va a ser el voltaje B, para los tres casos va a ser el mismo. El voltaje de entrada entre la resistencia 1 les va a dar la corriente 1. El voltaje de entrada B entre la resistencia 2, aquí, les va a dar la corriente 2. Y el voltaje de entrada, o sea, aquí, entre la resistencia 3, que es esta, les va a dar la corriente 3, es decir, la corriente que pasa por aquí. Una vez que hagan el cálculo de corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, lo suman y les debe dar el mismo resultado que aquí arriba. ¿Sí? Les tiene que dar el mismo resultado. De todas maneras, anoten cada uno de los resultados y chequen que sí se cumple esto. Que la suma de la corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 es la corriente total del sistema. ¿Sí? Bueno, enseguida vamos a hacer un circuito mixto para concluir.